bueno, la verdad, en primer lugar, agradecerle la invitación. La verdad que, bueno, yo soy una asidua participante del ciclo de mujer, he venido a todas las charlas. La verdad que como iniciativa es sumamente positivo que en el marco del partido empecemos a discutir la cuestión de género, pero fundamentalmente con una perspectiva diferente. Y me parece que es importante porque es una de las herramientas que fortalecen a la participación política de la mujer, y desde esa perspectiva siempre es bueno saludar estos espacios. Bueno, yo básicamente, cuando Claudia me invitaba a dar una charla al respecto de esta temática, me imaginaba que bueno, hay varias cuestiones acerca de las cuales uno puede plantear cuando habla de la participación política de la mujer. Básicamente me decidí abocarme en 3 puntos. En primer lugar, digo un pequeño análisis de diagnóstico de cuál es la situación hoy de la participación política de la mujer, en qué situación estamos, qué porcentaje de participación y de representación tenemos. En segundo lugar, digo cuáles son las problemáticas más frecuentes que las mujeres tenemos que afrontar a la hora de lograr determinados espacios de participación y fundamentalmente de representación. Y en tercer lugar, digo algunas buenas prácticas recomendables o estrategias, que deberíamos llevar adelante las mujeres para revertir un poco, ¿no?, la situación en la cual estamos, que si bien ha mejorado en los últimos tiempos, seguramente se puede mejorar mucho más aún. Bueno, un poco es importante destacar que en los últimos años se ha dado un proceso de feminización de la política. Yo, cuando estaba haciendo una investigación y trataba de ver cuál era la situación de la participación política de la mujer en la Argentina, me encontré con que hay una problemática generalizada que no solamente se da en la República Argentina, sino que tiene que ver con una problemática estructural que se da en todos los países de la región. Es decir, en toda Latinoamérica las mujeres tenemos situaciones absolutamente parecidas en cuanto a la baja representación política, en cuanto a las dificultades que afrontamos, sobre todo para llegar a los espacios de decisión, en las mesas de decisión de los diferentes partidos políticos. Hay varias organizaciones internacionales que se dedican al estudio. Yo básicamente voy a compartir con ustedes algunos datos a modo de graficar algunas de estas situaciones, que la comparto de IDEA, que es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, en donde se identifican una serie de factores, como bien decían, que son estructurales y que aún no se revirtieron, y que obstaculizan a la inclusión de las mujeres desde una perspectiva igualitaria en los procesos democráticos, y que son básicamente 4. Una, tiene que ver con las estructuras partidarias en sí, esta cuestión de la cosa poco amigable, no solamente a fomentar, sino a promover a los liderazgos femeninos al interior de los partidos políticos. El segundo punto, que no es para nada menor y que tiene que ver con una falta de financiamiento, es decir, la dificultad que tenemos las mujeres a la hora de conseguir los recursos económicos para poder promover nuestras candidaturas, por ejemplo, al interior de partidos políticos. Por otro lado, y el tercer punto, es la invisibilización que tenemos las mujeres en los medios de comunicación, cuestión no menor, sobre todo con el rol que juegan hoy los medios de comunicación y cómo tienen la capacidad no solamente de ser formadores de opinión, sino también de tener la capacidad de instalar a una persona en el imaginario público. Y en tercer lugar, tiene que ver con una cultura política, poco progresista con respecto a cuál debería ser el desempeño de la mujer por fuera del ámbito privado, es decir, por fuera del hogar, a donde muchos piensan que es el lugar al que pertenecemos, ¿no? Es verdad que en los últimos años, como decía, se dio un proceso de feminización de la política. Es así como notamos que, de hecho, en los poderes ejecutivos de varios países de la región, hoy contamos con el número de 5 mujeres que han sido electas como presidente de sus respectivos estados. Y por otro lado, también es importante cómo ha aumentado el número de las mujeres que forman parte de los gabinetes ministeriales en cada uno de los países de la región, pero fundamentalmente un cambio no solo en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo. Hoy muchas mujeres están ocupando ministerios que son distintos a los que históricamente se reservaban a la mujer, como la cuestión de la salud, de la educación, de la problemática de la mujer, etc.
Para empezar a nombrar, por ejemplo, de las 5 mujeres que fueron electas presidentes en la región, la primera fue Violeta Chamorro, de Nicaragua en 1990, la segunda Mireya Moscoso en Panamá en el año 1999, la tercera Michelle Bachelet en Chile en el 2005, después Cristina Fernández acá en el 2007 y la última Dilma Rousseff en Brasil. En estas 5 mujeres podemos diferenciar porque tienen características distintas, digo, tanto Violeta Chamorro como Mireya Moscoso son mujeres que han empezado su militancia a partir de un padrinazgo político, fundamentalmente relacionadas con sus maridos. Violeta Chamorro, por ejemplo, era mujer de Pedro Chamorro, que era un periodista muy reconocido en Nicaragua, era el líder de la oposición no sandinista al gobierno de Somoza, que fue asesinado por el gobierno de Somoza en el año 78, y a partir de ahí ella se convierte y tiene la capacidad de poder liderar ese gran movimiento político opositor que con anterioridad lideraba su marido, y empieza recién ahí a desarrollar su militancia y logra convertirse en la referente de la oposición en ese país, lo cual la llevó a poder ser la presidenta en el año 1990. Un caso parecido al de Mireya Moscoso. Mireya Moscoso era la mujer de Arnolfo Arias, quien fue en 3 oportunidades presidente de la República. Ella prácticamente carecía de militancia política hasta que enviuda y directamente pasa a tomar parte de la conducción del partido anulfista y desde ese lugar construyó su candidatura presidencial que la lleva a la presidencia en el año 1990. Distinto el caso por ahí de Michelle Bachelet y de Dilma Rousseff, en donde sí son 2 mujeres que tenían una militancia partidaria de años, muy reconocida, sin ningún tipo de padrinazgo político, y el caso de Cristina Kirchner, digo que es un mix, porque digo, si bien era la mujer del presidente, pero también tenía una carrera política propia, había sido diputada de la Nación, había sido senadora de la Nación, y en ese sentido, digo, es un poco un caso que mezcla estas 2 cuestiones. Lo cierto es que de estas 5 mujeres que llegaron a la presidencia de la Nación, poco hicieron, salvo Michelle Bachelet obviamente, con respecto a la cuestión de género, lo cual digo es algo absolutamente negativo para la cuestión de género y para las mujeres. De hecho, bueno, en nuestro país nosotros tenemos el caso de unos cuantos proyectos que tienen que ver con la política de género que aún no han sido promulgados por el Ejecutivo Nacional, lo cual digo habla muy mal de nuestra presidenta mujer. Sin embargo, la única excepción a esta regla ha sido el gobierno de Michelle Bachelet, que ha llevado adelante una política de equidad de género importantísima, que hoy por hoy es tomada como un caso paradigmático y a imitar por el resto de los países de la región. En el caso de Michelle Bachelet, su gestión se orientó a la adopción de medidas dirigidas a terminar con la exclusión de la mujer, no solamente de la vida política, sino también de la vida económica de ese país, que debían ser implementadas antes de finalizar su mandato. 2 eran los objetivos que tenía la política de Michelle Bachelet. Por un lado, la idea de poder sancionar una ley de cupos en Chile. Fíjense ustedes lo contradictorio de esta situación, uno de los gobiernos en Latinoamérica que ha tenido una de las mejores, la mejor política de género de los últimos tiempos y que no ha podido lograr la sanción de la ley de cupos en Chile por falta de consenso y por falta de apoyo en el Congreso. Y es una gran cuenta pendiente que le ha quedado al gobierno de Michelle Bachelet. Pero la otra política que ha sido fundamental y en la que ella le ha puesto mucho énfasis ha sido el Código de Buenas Prácticas Laborales. Un código que no solo que ha funcionado muy bien en el ámbito de lo público, sino que aparte ha sido tan exitoso que inclusive los sectores privados también empezaron a implementarlo por su buen funcionamiento. Michelle Bachelet, como primera medida, conformó un gabinete ministerial con el 50% de representación de mujeres, algo que nunca había pasado en Chile, en un país, como todos sabemos, de una cultura absolutamente conservadora, en que el 50% de las mujeres que conformaban el gabinete ministerial, fue una medida vanguardista y una medida sin duda revolucionaria para lo que era la cultura de Chile. Y como decíamos, este Código de Buenas Prácticas tenía una serie de medidas que funcionaron muy bien y que fueron de manera transversal, es decir, se dieron absolutamente en todos los ámbitos de gestión y en todos los ámbitos de gobierno. En el gobierno de Michelle Bachelet, cada uno de los ministerios tenía como una forma de medición a la calidad de la gestión. Diversos puntos, de cuántos proyectos se presentaban, de qué políticas de Estado presentaban, por ejemplo, de la eficacia a su vez en el cumplimiento de cada uno de esos proyectos. Uno de los puntos a medir era qué políticas de género se generaban al interior de cada uno de esos ministerios, lo cual
fue muy importante porque permitió que la cuestión de género se discuta de manera transversal en todo el gobierno. Y eso fue algo que realmente trajo resultados muy positivos en la gestión. Algunos de los puntos que implicaba este código de buenas prácticas: la no discriminación en el acceso al empleo, formación y capacitación, mayor participación de mujeres en cargos directivos o de responsabilidad, políticas de conciliación de responsabilidades laborales y familiares y medidas de prevención y sanción del acoso laboral y sexual. Como decíamos, por otro lado, también la participación política de la mujer ha mejorado no solo cuantitativa, sino también cualitativamente a la hora de la conformación de los gabinetes ministeriales. En ese sentido, hoy podemos hablar de que existen aproximadamente 75 mujeres que se desempeñan como ministras en diferentes carteras en la región. De esas 75 mujeres, para graficarlo, el 29,3% se desempeña en el área de salud, educación y cultura y el 5,3% en el rubro mujer y familia. Pero de los nuevos espacios que estamos ocupando las mujeres, que no eran propios a nuestro género, hay un importante 21,3% que lidera los sectores productivos y de medio ambiente, un 12% en el área de igualdad y desarrollo social y un promisorio 6,7% a cargo de las carteras de defensa y de orden interno, es decir, a la cabeza de ejércitos y de cuerpos policiales, que son instituciones de una cultura organizacional predominantemente masculina. Bueno, en nuestro país es el caso, es uno de los casos, ¿no? En ese sentido, si sumamos esas cifras, vamos a ver que de las 75 mujeres que hoy están ocupando distintos ministerios, el 52%, es decir, más de la mitad, son ajenos a aquellos sectores en los cuales eran encasilladas las ministras décadas anteriores. Ahora bien, la situación se modifica cuando hablamos de la representación de la mujer en ambas cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Hacia alrededor de una década y media atrás, solo el 11% de las legisladoras nacionales eran mujeres. En nuestra Argentina, previo a la sanción de la ley de cupos, solamente el 6% de las legisladoras nacionales eran mujeres. Después de la sanción de cupos, hoy por hoy estamos rondando el 40% de representación, lo cual, es un crecimiento cuantitativo absolutamente importante. Nuestro país en ese sentido es tomado como un caso paradigmático porque fue el primer país que aprobó la ley de cupos, esta ley que se aprobó en el año 1991 con el artículo 60 del Código Electoral, que se estableció incluir un mínimo de 30% de mujeres en las listas cerradas y bloqueadas. Lo del 30%, la gran mayoría de los países que aprueban una ley de cuotas, como se conoce en el resto de los países, la ley de cupos como la denominamos nosotros, no es un número aleatorio o un número al azar. Lo del 30% tiene que ver porque se considera que el mínimo del 30% es un porcentaje que puede garantizar una masa crítica. Una representación inferior o menor al 30% no deja de ser una representación residual, a partir de la cual las mujeres tienen cero capacidad de incidencia en ninguno de los debates y mucho menos en las votaciones que se pueda llevar adelante en alguna de esas cámaras. Por eso siempre se habla del 30% como mínimo y no de un porcentaje inferior a eso. De hecho, hay países en Latinoamérica donde los porcentajes en la ley de cuotas son mayores, como por ejemplo del 40%, del 45% en algunos de estos países. Lo que tiene de bueno la ley de cuotas en la Argentina es que plantea de manera explícita la reglamentación en que las mujeres deben estar ubicadas con posibilidades de ser electas, especificando en el reglamento que debía incluirse a una mujer por cada 2 hombres